Bien, comenzamos. Muy buenas tardes a todos los hermanos, a los amigos, a la familia, esperando que ustedes se encuentren muy bien. Hoy día es día martes 18 de marzo del año 2025. Me encuentro en mi hogar y me encuentro de vacaciones. Así que preparé un pequeño estudio de reflexión para compartir con ustedes. Y hoy día quisiera conversar con ustedes en el sentido de hacer una reflexión acerca de la criatura humana. Hoy día en las conciencias, las mentes de las personas, y de muchas personas en línea general, cuando uno piensa en el hombre, en el ser humano, uno siempre ve a lo menos dos cosas en el ser humano: un ser carnal, material, y también algo que está dentro de nosotros, que le llamamos el alma o el espíritu, ¿ya? Entonces, el estudio que quiero exponer hoy día, que es lo que yo creo, pienso que con relación al espíritu, no es lo que muchos se imaginan, ¿ya? O lo que muchos creen en sus mentes, con relación a este tema de qué sería el alma o qué sería el espíritu. Bueno, yo quisiera decir, para empezar, para decir algo, yo diría que la criatura humana es una especie de, por decirlo así, una máquina, es una construcción de Dios que está lleno de órganos o de elementos que nos sirven para entender la vida. Por ejemplo, si usted analiza el ser humano está compuesto de muchos órganos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos el hígado, tenemos los riñones, tenemos el corazón, están los pulmones, hay arterias, hay venas, hay hueso, hay carne que cubre la piel, tenemos los ojos, tenemos los oídos, tenemos la nariz, ¿cierto? Y tenemos todo esto que se compone el hombre, que está lleno de elementos, por darle un nombre, lleno de elementos, y algunos son muy importantes, ¿no es cierto?, para ir comprendiendo la vida. Por ejemplo, he llegado, digamos, de cierta manera, a comprender que nosotros vamos concibiendo el mundo a través de nuestros sentidos, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de la vista, ¿no es cierto?, que lo que nosotros lo que vemos son los reflejos de la luz, que los vean sobre los elementos físicos, por darle un nombre, y nosotros vamos viendo una apariencia, vamos a decir, de las cosas, y vamos teniendo una comprensión, vamos distinguiendo los colores y las formas a través de este órgano que es la vista, ¿no es cierto? Y también, por ejemplo, el oído, ¿no es cierto? El oído empezamos a escuchar, como ustedes ahora me están escuchando, y yo mismo también me capto, ¿cierto?, mi voz. Entonces, tenemos el oído, podemos también olfatear y tomar el olor a las cosas, ¿no es cierto? Las cosas y también el sabor a las cosas. Entonces, uno se da cuenta que la criatura humana, a través de todos estos elementos, ¿no es cierto?, que son todos estos órganos, por darle algún nombre, nosotros vamos comprendiendo el mundo, ¿no es cierto?, todo nuestro entorno. Nuestra piel es capaz incluso de sentir las diferentes temperaturas del ambiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo hoy día tengo bastante calor y me traje agüita, ¿no? Hace calor y el cuerpo lo percibe. También cuando hace frío, si hace mucho frío, ¿no es cierto?, uno se pone una chaqueta. Entonces nosotros, digamos, a través de esta criatura humana que está compuesto con todos estos elementos que más o menos he nombrado, nosotros vamos comprendiendo el mundo. Entonces, como este canal es teología y reflexión, ¿no es cierto?, entonces yo no puedo hablar de filosofía porque me volvería loco. Bueno, ¿qué es el hombre? O aparte de la parte material que tenemos, ¿qué sería el espíritu del hombre? ¿O qué sería el alma? ¿No es cierto? Porque los hermanos generalmente, cuando escuchan esta palabra espíritu o alma, lo asocian generalmente a una especie de ser que está dentro de nosotros, ¿no es cierto?, que ese sería realmente la persona. O sea, nosotros, esto sería como una especie de la cáscara, no seríamos la persona, sino lo que está dentro, ¿ah? Ese sería el espíritu, ¿ah? El neuma, ¿ah? O el cuánto se llama ruaj, que diríamos diciendo en hebreo, ¿cierto?, que es el hálito. Pero bien, miren, vamos a tomar un poco la escritura, porque yo creo que tenemos los sentidos desvirtuados, un poquito alejados de la realidad, ¿ya?, que a veces no entendemos de qué estamos compuestos,
¿ya? No nos damos cuenta de lo que somos, ¿ya? Yo diría eso, para empezar. Así que les invito a que busquemos el libro de Génesis, que siempre el libro de Génesis de la Torá siempre nos está alumbrando nuestros sentidos, ¿cierto? Para tener una mejor comprensión de esto. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 7, del 7 al 9. Génesis capítulo 2, cuando Dios creó a la criatura humana. Entonces lo primero que vamos a leer, Génesis capítulo 2, de 7 al 9, dice lo siguiente. ¿Ya? Voy a leer, dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y lo puso, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Ya? Lo quise leer un poquito en el contexto, porque de todo vamos a sacar un poquito de enseñanza acá. Entonces lo primero que tenemos que tratar de comprender, tratar de entender, es que el Eterno, ¿no es cierto? El Señor, el único Dios, ¿no es cierto?, dice que formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, a nosotros lo hizo de la tierra, y que sopló en nuestra nariz hálito de viento, o el ruaj, el aliento, ¿cierto? Usted puede respirar, ¿no es cierto?, y llena todos sus pulmones, y también el cerebro de oxígeno, de aire, ¿no es cierto? Y nosotros somos un ser con vida, ¿no es cierto? Somos un ser de carne y hueso, tendones, nervios, etcétera, y todos los órganos que se componen, pero somos un ser vivo. Y a través de nuestros sentidos, digamos, naturales, ¿no es cierto?, vamos comprendiendo el mundo. Bien, entonces, si aquí se da cuenta usted, lo único que dice que hizo Dios con el hombre, cuando lo formó, cuando lo hizo, sopló en su nariz hálito, aliento, ruaj. ¿Ah? Eso fue lo que influyó, ¿no es cierto?, en el hombre. Y el hombre, ¿no es cierto?, estaba, digamos, por graficarlo de alguna manera, estaba hecho, estaba formado, pero no tenía vida. ¿Ah? Tenía todos los órganos, pero estaba, digamos, muerto, inerte. Y cuando el Eterno, ¿no es cierto?, sopla en su nariz, o le da vida, ¿cierto?, o influye su vida, el hombre, ¿no es cierto?, empezó a abrir los ojos, empezó a ver, a escuchar, etc. Entonces, lo primero que quiero decirles es que el hombre es un ser animal, ¿ya? Es un ser natural, es una criatura humana, de carne y sangre, ¿ya? Y que el espíritu, en el fondo, vendría haciendo esto, ¿ya? ¿Qué estoy tratando de decirle? Que el hombre no es un ser carnal que tiene un ser adentro, ¿ya? Eso quiero que lo trate de comprender. El hombre es una criatura humana, es un ser químico, físico, ya no sé qué término usar para que usted me pueda comprender, a lo menos, no estoy diciendo que comparta esto, sino que por lo menos lo entienda, ¿ya? Y yo voy a usar algunos elementos, ¿ya?, alguna ilustración a lo mejor, que nos puede ayudar, ¿ya? Y esto tiene que ser muy reflexivo. Entonces, cuando uno nace, cuando es una criatura que recién ha nacido del vientre de la madre, ¿cierto?, cuando la madre ha dado a luz, o cuando parió, el hijo, la hija, ¿no es cierto?, esa guagüita que nació, está viva, ¿ya? Está viva y tiene todos sus órganos que se están empezando a desarrollar, ¿ya? Se va a empezar a desarrollar, esa guagüita va a ir creciendo, la mamá lo va a amamantar para darle leche, ¿cierto?, todos los nutrientes que necesitan, ¿no es cierto?, para que esa guagüita empiece, ¿no es cierto?, a alimentarse y se siga desarrollando fuera del vientre. Entonces, cuando los niños, ¿cierto?, van naciendo, van creciendo, se van desarrollando. Y ahí empieza, a través de sus propios sentidos, ¿ya?, ¿no es cierto?, el niño empieza ya a cierta edad, a lo mejor a caminar, 2 años, 2 años y medio, depende de cada uno, empieza a pronunciar palabras, los padres le transmiten el lenguaje, entre paréntesis, el lenguaje también no es algo natural, lo tengo que decir. Todas estas cosas son enseñadas y son aprendidas de nuestro entorno, ¿ya? La criaturita está viva, ¿ya? Tiene todos los aparatos que le pueden ayudar a comprender el mundo, pero la guagüita necesita ser instruida, enseñada por el entorno, por los tutores, por los padres. Entonces le van a empezar a enseñar. A medida que el niño va creciendo, ¿cierto?, o la niña va creciendo, entonces va a ir comprendiendo el mundo, ¿no es cierto?, en que está. Entonces usted le va a decir al niño a cierta edad,
él va a empezar a escuchar cuando usted está hablando un idioma. En este caso nosotros hablamos el español, ¿no es cierto? Entonces cuando mi hijo nació, aprendió este lenguaje, ¿no es cierto? No, si nosotros hubiéramos estado hablando siempre inglés con mi esposa, entonces mi hijo hubiera aprendido el inglés, y así, etcétera, etcétera, con relación a los idiomas. Entonces los idiomas también son enseñados. Entonces el niño va aprendiendo, va escuchando, va asimilando, va comprendiendo, y también empieza a preguntar, ¿cierto? Empieza a aprender los colores, empieza a aprender los números, empieza a aprender muchas cosas y va preguntando, preguntando, y usted le va informando, informando. ¿Ya? Y a través de su entorno, la televisión y cualquier elemento o aparato, ¿no es cierto? La guaguita se va a ir desarrollando, su cerebro va a ir almacenando también las imágenes, ¿cierto? También hay otro órgano importante que es el cerebro, ¿ya? Porque ahí nosotros vamos recopilando, ¿no es cierto?, todos los datos que el entorno nos va entregando día a día, ¿ya? Y ahí nuestro cerebro se va llenando de información, ¿cierto?, de información, y con relación a esto, ¿no es cierto?, que esta es la reflexión. Si hacemos una retroinspección, si nos miramos hacia adentro, ¿no es cierto?, empezamos a sentir percibimos que tenemos como una especie de ser interior, ¿no es cierto? Porque ya hay una inteligencia, ya hay una experiencia. Cuando el joven tiene 15, 16, 18 años, ya fue al colegio, a los 17 más o menos sale del cuarto medio, en este caso acá en Chile, ¿cierto? Y después va a estudiar una carrera en alguna universidad, a perfeccionarse en alguna materia que a él le gusta, ¿no es cierto? Alguna ingeniería, puede ser doctorado o ingeniero comercial, etcétera. Entonces la persona va recopilando información, y eso va quedando todo en el cerebro. Y eso lo hace a través de todos nuestros sentidos, ¿ya? Incluyendo, ¿no es cierto?, el lenguaje, porque toda enseñanza, ¿no es cierto?, tiene que transmitirle por un medio, en este caso el lenguaje, ¿no es cierto? El profesor le va a tomar una pizarra, ¿no es cierto?, va a empezar a escribir. Usted ya aprendió las letras, entiende los significados, las palabras, los números, entonces el profesor aprovecha esa herramienta para entregarle más información. Entonces ahí usted se le va a empezar a formar lo que nosotros llamamos un espíritu, ¿eh? Una forma de ser, ¿ya? Una forma de ser que nosotros le llamaríamos el alma, ¿no? El alma de la persona. Entonces la persona es, digamos, es metida, por decirlo así, insertada también en una cultura, ¿no?, una comprensión del mundo. Y le van a enseñar las cosas buenas, las cosas malas, ¿no es cierto?, la moral, la ética, los valores, etcétera, ¿ya? Entonces, toda esa cuestión da la sensación de que nosotros tenemos un ser, pero lo que estoy tratando de decirle, y se lo voy a decir claramente a la pantalla, no hay nada, ¿ya? No hay nada con relación a que hay un ser dentro de su ser, no hay eso. Lo que estoy tratando de decirle con todo esto, que solamente son todas sus experiencias, ¿ya? Que este cuerpo animal, este cerebro, tiene la capacidad natural, ¿no es cierto?, de, a través de todos los órganos, ¿no es cierto?, comprender el mundo o su entorno, y lo va asimilando, y lo va aprendiendo, y lo va almacenando en su cerebro. Y a usted ahí se le formó una conciencia, ¿no es cierto?, una identidad, una forma de entender, una forma de creer. Ahí están las creencias, ahí están las culturas, ahí están las ideas, todo está almacenado acá. Entonces, la escritura, cuando nosotros hablamos del espíritu, ¿no es cierto?, quiero que entiendan que el espíritu no es un ser, solamente el ruaj es el aire que nosotros respiramos, ¿no es cierto?, para estar vivos, porque si nosotros no tuviéramos aire, no hubiera oxígeno, nos pondríamos morados y moriríamos, ¿ya? Y nuestros órganos no tendrían ninguna función. Mire, vamos a avanzar para esto hacerlo un poquito más bíblico. En el Génesis capítulo 6, del 1 al 3, vamos a leer cuando Dios determinó, ¿no es cierto?, de destruir la humanidad por causa del pecado de la criatura humana. Entonces, el Señor dice que observó, ¿no es cierto?, los hombres y que el designio, el pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es decir, su experiencia, ¿no es cierto?, recibida o aprendida, ¿no es cierto?, de alguna forma lo inclinaron hacia el mal, ¿eh?, hacer lo que no es correcto. Entonces dice así, voy a leer Génesis capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años, ¿ya?
Voy a leer esa misma lectura, pero lo quiero hacer en la versión Jerusalén, ¿ya? La versión de Jerusalén, porque hay un pequeño matiz, un pequeño cambio que puede ayudar. Dice lo mismo, pero voy a leer solamente el versículo 3, donde está el cambio, digamos, para mí significativo en este lenguaje. Dice, entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años, ¿ya? No es más que carne, ¿ya? Fíjense que es diferente, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, ¿ya? O sea, si bien es cierto, tiene el espíritu del Señor, el ruaj, el aire, el hálito, ¿ya? Que es una forma que nosotros estamos vivos, y acá en el Reina Valera 1960 dice, porque ciertamente, o con toda seguridad, él es carne, el hombre es carne, sangre, es un ser material, ¿ya? Que sí tiene ruaj, tiene el espíritu, pero no es un ser, ¿ya? No es un ser, ¿ya? No es un ser. Entonces, el hombre, en el fondo, es un ser material, biológico, químico, ¿no es cierto? Y que cuando la Biblia habla que tiene un espíritu, un alma, ¿cierto? Se está refiriendo al hálito, y muchas veces también esta palabra alma o espíritu lo relaciona con la identidad de la persona, ¿cierto? Mi espíritu está triste, tengo pena en mi alma, ¿no es cierto? Pero esto en el fondo lo que usted está diciendo es que está triste porque su mente, ¿no es cierto?, le está diciendo de alguna manera que lo que está padeciendo a usted le produce dolor interior, ¿cierto? En su mente, si usted no tuviera la mente clara, y voy a hacer un ejemplo, se da cuenta que usted no sentiría pena. Por ejemplo, si usted es una persona que tiene, por ejemplo, Alzheimer, lo voy a exagerar, Alzheimer o demencia senil, usted no capta mucho, ¿cierto? Su entorno no lo entiende mucho, no entiende mucho de la pena del otro, no, su cerebro no está bien, ¿ya? Entonces no es que se le fue el espíritu, o que se le fue el alma para otro lado, simplemente su cerebro, ¿no es cierto?, ya no está captando de la manera que quiere hacerlo, ¿cierto? La cultura, voy a decir, no le está influenciando, ¿ya? La cultura ya no le está influenciando. Usted se olvidó, ¿no es cierto?, de esos sentimientos, esas convicciones que usted tenía, que le había inculcado, voy a decir, la religión, la cultura, etcétera, ¿ya? Las filosofías también podría decir, ¿ya? Entonces usted no va a percibir, ¿ya? A pesar que está viva, esa persona está vivo, ¿no es cierto?, respira, tiene el roaje o tiene el neuma, tiene el alma, si quiere decirlo, yo no digo que no lo tenga, pero no es un ser lo que estoy tratando de decir, es todo lo que estoy tratando de decir, sino que simplemente su cerebro ya no funciona bien, ¿cierto?, la parte física, motora, y usted, ¿no es cierto?, no siente pena, no siente tristeza, no sabe nada, no sabe ni quién es su hijo, ni quién es su mamá, incluso desconoce a las personas, ¿ya? El cerebro ya no anda bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Cuando el Señor dijo esto, que no va a contender su espíritu, ¿ya? O esto también es una buena palabra, siempre entiendan lo siguiente, ¿ya? Quiero que entiendan lo siguiente, y esto va también para los bien ilustrados, ¿eh? que también ojalá consideren este video que estoy tratando de transmitir, y la información que estoy tratando de entregar. Tienen que entender que todas estas cosas que nosotros estamos conversando lo estamos haciendo mediante un lenguaje, ¿ya? Yo no tengo otra manera, no tengo otra forma de cómo poder transmitirle a ustedes, ¿no es cierto?, la información que yo tengo de lo que he hecho como observación del mundo, por decirlo de una forma, ¿cierto?, a través de mis sentidos que son naturales, pero son subjetivos, es decir, la forma que yo concibo el mundo, ¿no es cierto?, está en mi propia naturaleza. Entonces yo tengo que utilizar, ¿no es cierto?, esta herramienta que es el lenguaje para poder transmitir. Así que ojo con quedarse mucho en el tema del lenguaje. Entonces cuando dice no contenderá mi espíritu con el hombre, no es que Dios también tenga que tener algo que le dé vida a él, como al hombre, ¿cierto? El Espíritu de Dios nos da vida a nosotros. Pero eso no significa que Adonai tiene que tener un espíritu para que lo pueda mantener vivo. Si se le sale su espíritu, se muere. Para que usted me entienda que a veces el lenguaje nos juega una mala pasada. Porque de alguna forma el autor tiene que transmitir eso, pero en el fondo lo que está diciendo que el sentimiento de Dios a ver la maldad de los hombres, entre distinguir entre el bien y el mal, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo en este contexto, le está produciendo rabia e indignación, ¿cierto?, en su interior a Dios, ¿ya? Pues son expresiones, son formas de hablar, es un lenguaje, no sé si eso lo están entendiendo, ¿ya? El lenguaje es una herramienta, ¿no es cierto?, para expresar ciertas ideas que son verdaderas, pero que son inexactas, dichas mediante el lenguaje. Nunca el lenguaje va a cumplir
toda la función de lo que nosotros queremos transmitir. No puede, ¿ya? Y no es que a usted le falte una palabra, lo que pasa es que el lenguaje es una manera, ¿no? Una manera de hablar, ¿ya? Por ejemplo, hay una parte que dice que la tierra abrió su boca y los hombres fueron tragados, ¿ya? Los decoré. Esto dice que la tierra abrió su boca. Yo le voy a decir que la tierra no tiene boca, ¿ya? Esta es la boca. Pero es una forma de hablar, ¿ya? Es una manera, ¿ya? Entonces, espero que eso lo haya aclarado. Entonces dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. O sea, el hombre, o como dice la otra versión, que es un poquito más, yo diría más aclaratoria en este sentido para lo que estoy tratando de decir, porque no es más que carne, ¿ya? Como que no hubiera nada más, ¿ya? El hombre es carne y sangre, es nada más que eso, ¿ya? Ciertamente es carne. Y ahí el Señor le corta los días al hombre, ¿no es cierto? Y también, si vamos avanzando sobre esto mismo, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, Génesis capítulo 7, 21 al 22, Génesis 7, ya cuando Dios destruye con agua, ¿no es cierto?, a todas las criaturas vivas, o que tienen hálito en sus narices, dice lo siguiente. Dice, 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, y murió toda carne en que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Fíjense el término que es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Para el autor, de alguna forma poder decirlo o explicarlo, dice que todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, o sea, todo lo que respiraba, todo lo que estaba vivo, ¿no es cierto?, murió, ¿ya? Murió. ¿Ya? Los hombres se ahogaron, ¿no es cierto? Los hombres se ahogaron, no pusieron seguir respirando, por lo tanto murieron, dejaron de ser un ser, ¿ya? Entonces, es un lenguaje, no significa que salió algo de un ente y se fue, no está hablando de ese tipo de cosas, sino que es una forma de decir que todo lo que respiraba, ¿no es cierto?, o que tenía espíritu de vida en su narices, murió, ¿ya? Dejó de ser un ser, ¿ya? Entonces, ese es un lenguaje, ¿ya? Entonces, como les decía yo, ¿no es cierto?, vamos a seguir viendo algunos otros textos que nos van a lo mejor ayudando a aclarar esta idea que estoy tratando de presentar. Yo sé que el tema no es muy fácil, pero yo quiero que usted piense, ¿ya? Que piense, que medite en lo que estoy tratando de exponerle. Que el hombre es un ser carnal que está lleno de órganos, ¿ya? Y a través de estos órganos, ¿no es cierto?, de alguna forma, como le explicaba, puede concebir o entender un poco el mundo, ¿cierto?, cómo funciona. Usted, a través de la observación, ¿no es cierto?, utiliza la vista y sus sentidos naturales, voy a decir así, los va ejercitando, ¿no es cierto?, y puede comprender cómo van funcionando las cosas, y va aprendiendo, y va llenando su cerebro lleno de información, como le decía el ejemplo del niño que crece, aprende, una serie de cosas, y después es un profesional, ¿cierto?, con un título que se maneja o se foguea bien en una materia, ¿ya? Pero eso solamente está aquí, ¿ya?, en el cerebro. No es un ser. Miren, yo le voy a explicar otra forma de reflexión, para que usted vea que el espíritu no es lo que las personas piensan, que es como un ser que está dentro, ¿ya? Eso es lo que estoy tratando de rebatir, ¿ya?, a todos los filósofos, ¿ya?, a muchos filósofos que andan ahí en las redes sociales, ¿no es cierto?, tratando de decir que existe un alma y lo exponen como que si fuera un ser que está dentro de este ser carnal, ¿ya? Eso es totalmente falso, ¿ya?, totalmente errado, y se lo voy a demostrar. Mire, si usted sabe que antes que la criatura nazca, ¿cierto?, tiene que haber una unión entre un espermio y un óvulo, ¿no es cierto?, y el espermio es, para que usted lo pueda ver, tendría que verlo a través de un aparato que se llama microscopio, o sea, no se ve, pero si usted lo ve a través de un microscopio, se da cuenta que es como un pirigüín, decimos nosotros, ¿no es cierto?, como un bichito, ¿cierto?, muy diminuto, que tiene una cabeza, ¿no es cierto?, y se mueve con una colita, ¿ya?, buscando el óvulo. Son millones, ¿cierto?, en una relación sexual son millones los que se liberan, y todos van andando y tienen vida. Si usted ve, están vivos, se están moviendo, o sea, ahí está la demostración, ¿cierto?, que están vivos, pero no tienen un ser adentro, son órganos vivos, ¿ya? Y si usted se va a lo micro, hay organismos que no se ven, así como los ácaros, y hay otros más chiquititos que los ácaros que también están vivos, y eso no significa que tienen un ser,
¿ya? Eso es lo que estoy tratando de exponer. ¿Ya? Entonces usted tiene que pensar un poquito más. Entonces, la criatura humana, ¿no es cierto? La criatura humana se ve que tiene como una entidad, y lo voy a decir de la siguiente manera, es porque ha adquirido mucha experiencia en este mundo, mucha información. Nosotros hoy día tenemos mucho más información. Otro día conversaba con nuestro hermano Luis Vergara sobre este tema. Le decía que si uno observa al hombre de las cavernas, por ejemplo, ¿ya? Si uno pensamos en el hombre primitivo, los primeros hombres, cuando estaban bajo un mundo natural, cuando no existía la industria ni desarrollo humano, nada de esto. Entonces, la criatura era igual que nosotros, tenía todos los mismos sentidos, tenía el oído, ¿no es cierto?, todos los ojitos, observaba el mundo, pero era un mundo, por decirlo así, más reducido en cuanto a información. Podía ver las estrellas, ¿cierto?, el sol, la luna, podía ver los ríos, ¿no es cierto?, el mar, sentir el aire, el viento, las tormentas, ver los animales, los colores, las plantas, los árboles, etcétera. Entonces, ese era su mundo, ¿cierto? Y esa era su comprensión. Y seguramente reflexionaba, trataba de comprender cómo iban funcionando las cosas, ¿cierto? Eso es casi inherente al hombre, ¿no es cierto? Que uno quiere entender cómo funcionan las cosas. Pero si usted ve el nombre moderno, ¿no es cierto?, se da cuenta que tiene mucho más información, ¿ya? A pesar que estamos, como yo siempre le digo al hermano Luis, en un mundo dibujado, en un mundo artificial, ¿no es cierto? Yo mismo estoy aquí con un aparato electrónico, estoy en una pieza, ¿no es cierto?, que está hecho de materiales que se han sacado de la tierra, y me alcanzo a dar cuenta que es lo que es natural y que está, digamos, procesado, ¿ya? Porque al final todo viene de la tierra, no hay nada que no venga de la tierra, pero ha pasado por diferentes procesos, ¿no es cierto?, para tener todos estos elementos que tenemos en nuestro entorno. Y estamos más de llenos de información, ¿no es cierto? Tenemos mucha más información. Usted puede estudiar castellano, estudiar otros idiomas, puede estudiar los números, ¿no es cierto?, diferentes materias, y usted puede llenar su cerebro de mucha más información y comprender muchas más cosas, ¿no es cierto? Puede estudiar astronomía, ¿cierto?, arqueología, sociología, puede estudiar infinidades de materias que a usted le pueden gustar. Entonces, el cerebro moderno, ¿no es cierto?, está con mucha más información, mucho más antecedente que usted tiene acumulado en su cerebro, ¿ya? Pero eso no significa que a pesar que usted, con toda esta información que usted tiene, se le formó una psique, ¿ya?, una mente, ¿cierto? Y usted cree que eso, ¿no es cierto?, es un alma que está dentro, no, un espíritu, no tiene nada que ver eso, ¿ya? El espíritu, le vuelvo a insistir, simplemente es el ruaj, ¿ya? El ruaj es el aire, el aliento que nos mantiene vivos, ¿cierto? Sino que toda esta información pasa a otro órgano que se llama el cerebro, que está lleno de neuronas. Ahora hay una ciencia que se llama la neurociencia, ¿cierto?, que está estudiando todos estos fenómenos del cerebro, ¿ya?, cómo van funcionando, cómo uno va quedando, la memoria, ¿no es cierto? Tenemos capacidades naturales, por ejemplo, de recordar, que eso no es, digamos, a voluntad del hombre, sino que es propia de la naturaleza humana, ¿no es cierto?, que nosotros vamos viendo imágenes y todo va quedando almacenado hasta cierta manera en nuestro cerebro. Algunas cosas obviamente las olvidamos, pero están ahí. Bueno, voy a leerles otro texto que los puede ayudar, que dice Eclesiastés capítulo 3, del 16 al 21. Eclesiastés capítulo 3, del 16 al 21. Aquí está hablando el sabio Salomón, ¿ya? Salomón, usted sabe que fue un rey de Israel, al cual el Señor se le apareció en sueño y le dijo: pídeme lo que tú quieras, que yo te lo daré. Y él lo único que pidió fue sabiduría, ¿cierto?, poder entender, para poder gobernar bien a Israel, ya que era un pueblo, dice que era muy numeroso. Y dice que el Señor, Adonai, le agradó mucho lo que Salomón le pidió. Bueno, escribió uno de los libros que se le atribuyen a lo menos a él, que es el libro de Eclesiastés. Y en el capítulo 3, como les decía, vamos a leer de versículos 16 al 21 lo que dice. Dice lo siguiente. Dice: vi, aquí está observando, fíjense la expresión, el lenguaje, no se olviden también que esto es un tema de lenguaje, ¿eh? Nunca es perfecto. Vi más debajo del sol, en el lugar de juicio, allí impiedad, eso es lo que está viendo él. Y en lugar de justicia, allí iniquidad. O sea, los hombres andaban haciendo lo que mejor les parecía, ¿eh?, por lo que está mostrando acá.
Y dije yo en mi corazón, o sea, yo dije en mi corazón, o pensé para adentro, o medité, o reflexioné, ¿ya? Fíjese el tema del lenguaje también. Al justo y al impío hace la distinción, ¿no es cierto? De acuerdo a las conductas, entiendo yo. Juzgará a Dios, ¿ya? O Dios le hará un juicio o le dará un pago. Eso se podría entender también. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y dije en mi corazón, nuevamente, ¿no es cierto? Es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe. Aquí dice que Dios los está probando. Para que vean ellos mismos, o se den cuenta, esta es la expresión, ¿no es cierto? Que son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y esta es la parte que yo quiero que usted tome atención, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Así como mueren los unos, así también mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. No tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo retornará al polvo. Entonces, aquí el énfasis, ¿no es cierto?, que quiero leer, ¿no es cierto?, es el 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, o mismo acontecimiento, también podría decir como sinónimo. Como mueren los unos, así mueren los otros, o sea, tanto el hombre como la bestia. Y una misma respiración tienen todo. No que todos respiren, bueno, todos respiramos el mismo aire, pero lo que está diciendo es que todos tenemos el mismo ruaj o el mismo aliento, ¿ya? O sea, todos los que estamos vivos es porque tenemos hálito, ¿no es cierto?, en nuestras narices, ¿no es cierto? Usted ve que los gatitos también respiran. Si usted tiene un animalito en su casa, un perrito, se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que ese animalito también está respirando para estar vivo, ¿no es cierto? Y también está lleno de órganos, también tiene riñones, tiene corazón, corre la sangre, hay tejido, hay nervios, hay tendones, hay hueso, hay piel, etcétera, hay pelo, ¿ya? Y ese animalito también tiene un cerebro, ¿cierto?, que está comprendiendo el mundo de acuerdo a su naturaleza. Ojo con eso, de acuerdo a su naturaleza, ¿ya? Porque ese sería otro tema. Cada criatura que existe o que conocemos en este mundo, ¿no es cierto?, también está viva o está vivo y comprende el mundo conforme a su propia naturaleza, ¿ya? Pero también, como dice aquí, todos tienen una misma respiración. Es decir, no es que también el animal tenga un ser metido dentro de su ser, sino que todos nos beneficiamos de este aire, ¿no es cierto?, de este ruaj, ¿ya?, del neuma, ¿ya?, este aire que está aquí, ¿ya? Nos vamos llenando de aire en nuestros pulmones, ¿no es cierto?, y estamos vivos. Y estar vivo significa que todos nuestros órganos están funcionando, ¿cierto?, también nuestro cerebro y nuestros sentidos, que van, a medida que va pasando el tiempo y las experiencias, vamos comprendiendo y nos vamos, digamos, llenando de nuevas experiencias y nuevas informaciones, y vamos comprendiendo y llenando este cerebro de más información, ¿ya? Eso es todo, ¿ya? Todos tienen el mismo ruaj o la misma respiración. Así que aquí lo que estoy tratando de decirle hasta aquí, ¿ya?, querido amigo, hermano que está escuchando este mensaje, ¿ya?, que en el fondo lo que yo estoy tratando de transmitirle, que tenga claro que usted no tiene ningún ser dentro de su ser. No hay un ser, no hay otra persona. La persona es usted, ¿ya? Usted es una persona de carne, sangre, hueso, tendón, nervio, órgano, ¿ya? Y que a través de los sentidos básicos, voy a decir así, o limitados que nos ha dado el Eterno, ¿no es cierto?, vamos comprendiendo el mundo. Y también vamos sacando, obviamente, otras cosas que necesitamos del mundo, no solamente comprensión, también nos alimentamos, ¿no es cierto? Tenemos que alimentarnos, como leímos en Génesis, que le puso todos los árboles para que el hombre se alimentara, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que comer, tomar agua, para nutrirnos, ¿no es cierto? Y aquí el cuerpo hace una serie de cosas, ¿no es cierto?, que va procesando todos estos alimentos para sacar los nutrientes, a fin de que nuestros órganos, ¿no es cierto?, se mantengan vivos y nosotros nos tengamos nutridos o vivos, ¿no es cierto? Porque si dejamos de comer, olvídese, también nos morimos. Entonces, esto es lo mismo que estoy leyendo acá, y lo voy a leer porque nos olvidamos. Porque lo que sucede, estoy leyendo el versículo 19 de Eclesiastés 3, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Así como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho al polvo, todo volverá al polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu animal desciende bajo la tierra? ¿Quién sabe? Si no lo sabe ni Salomón, tampoco lo sé yo, ¿ya? Eso es vanidad, ¿ya? Todo es vanidad. También, con relación a lo mismo, ¿cierto?, vamos a ver Hechos capítulo 17,
23, 25, Hechos capítulo 17. Este estudio va a salir un poquito más largo de lo que yo pensaba, pero era necesario hablarlo. Era necesario, yo sentía la necesidad de que esto había que hablarlo porque creo que en línea general a veces los hermanos están entendiendo muy mal el concepto del espíritu, y no solamente los hermanos, sino también grandes filósofos, grandes profesores. Para vergüenza de ellos lo digo, porque deberían pensar un poquito más antes de decir tantas cosas. Hechos capítulo 17, entonces vamos a leer la misma idea, el mismo concepto, del 23 al 25, cuando Pablo está en Atenas, ¿no es cierto? En el tiempo de Pablo, Atenas, que era parte de Grecia, dice lo siguiente, dice, voy a leer 16 para que usted vea el lenguaje del tema del espíritu, porque estamos hablando también de qué es lo que es el espíritu, ¿no es cierto? Dice, mientras Pablo los esperaba, estoy leyendo el versículo 16, de Hechos capítulo 17, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Entonces, esta palabra espíritu que se enardecía, es decir, su interior, ¿no es cierto? Le da rabia, ¿no es cierto?, como un verdadero judío, viendo a los hombres adorando imágenes hechas de mano humana, que tienen ojos que no pueden ver, tienen oídos que no pueden escuchar, que están hechas de materiales corruptibles. Entonces Pablo está enardecido en su espíritu, en su corazón, en su psique, está molesto, eso es lo que está diciendo, ¿ya? Eso es todo lo que está diciendo. Y para avanzar ahora un poquito más, que les dije que íbamos a leer ahora el 23 al 25, dice lo siguiente, porque pasando, después que habla con estos filósofos, ¿no es cierto?, con los epicureos, los estoicos, ¿no es cierto?, estaban llenos de santuarios. Voy a leer el 23, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, que eran llenas de imágenes, ya que se hacían los hombres, allí también al altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, dice Pablo, pues sin conocerles a quien yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, ¿cierto? Porque hay un Dios, un solo Dios, que hizo todas las cosas, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por mano humana. De pasadita, se lo digo también, hay un pequeño mensaje para los judíos: Dios no habita en templos hechos por mano humana, ni es honrado por mano de hombre, como si necesitase de algo. Obviamente, si Dios hizo todas las cosas, no necesita nada. Pues Él, el quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Pues Él, el que da vida y aliento a todas las cosas, ¿cierto? Todas las cosas se refiere a las criaturas humanas, ¿cierto? Él ha hecho todo, ¿no es cierto? El Eterno hizo todas las cosas, el universo, el sol, la luna, la estrella, también hizo el hombre, y nos dio una respiración, ¿no es cierto?, a las criaturas que somos de carne y sangre, ¿ya? Entonces nos dio la vida, nos dio el hálito, ¿ya? Y nos ha dado la vida, y nos ha dado un cuerpo, ¿no es cierto?, lleno de órganos, ¿no es cierto?, que tienen cada uno su propia función, y nos ha dado los sentidos, ¿cierto?, para poder comprender el mundo, ¿ya? Nos da un cerebro, ¿no es cierto?, para que vamos memorizando, recordando, y nos dio los ojos para ver, ¿no es cierto?, y comprender el mundo, nos dio el oído, el olfato, el gusto, el tacto, los sentidos básicos, ¿cierto? Y la memoria, porque sin memoria no seríamos nada, ¿ya? Seríamos nada. Entonces Él es que da vida a todas las cosas, ¿ya? Nos ha dado el hálito. Pero Dios no ha puesto nada, no existe ningún ser dentro de nosotros, ¿ya? Yo quiero que esto lo tomen en serio, que lo reflexionen, ¿ya? Porque Dios no ha puesto nada dentro de nosotros. Entonces muchas veces cuando aparecen palabras, yo lo único que creo que son conceptos, ¿ya? Es un tema de lenguaje. Miren, yo les voy a mostrar un ejemplo de lenguaje que está en 1 Samuel capítulo 30, ¿ya?, que es el caso de los amalecitas cuando atacaron a Negev y a Siglas. Atacaron dos ciudades y se llevaron mucha gente cautiva, mucha gente presa. No los mataron, se llevaron niños, mujeres, de todo. Incluso se llevaron a las dos esposas de David, ¿ya? Entonces los amalecitas hicieron eso y quemaron la ciudad. Y cuando llegó David, vio que no había nada, ¿ya? Entonces lo vamos a leer porque aquí va a salir ¿cuánto se llama? Una frase que va a ser interesante cómo la podemos comprender. Así que lo vamos a leer. 1 Samuel capítulo 30. Parece que esto, 1 Samuel capítulo 30, me parece que vamos a revisar si lo anoté bien o lo anoté mal. 1 Samuel capítulo 30. Perdón,
Samuel capítulo 30. Capítulo 30. Ya, y vamos a leer los versículos. Vamos a leer donde lo noté aquí. Ya. Ya, aquí está. Perdonen que me he demorado un poquito, que estaba no noté solamente el capítulo, no el versículo. Bueno, como lo decía, los amalecitas se tomaron 2 ciudades, ¿no es cierto?, que les anuncié, que fue Siclag, ¿no es cierto?, los de Amalek, Nehuet y Siclag, y se llevaron cautivo a todas las mujeres. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí David llora, todo el pueblo llora y le consulta al Señor si va o no a perseguirlo, y le dice que sí. ¿Ya? Y se encuentra en el versículo 13, voy a leer en adelante, y le dijo a David, bueno, voy a leer el versículo antes, porque este es el que nos interesa. 11 en adelante. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron de beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higo seco, y 2 racimos de pasa. Y luego que comió, dice, volvió a él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí porque el tema, ¿no es cierto?, es saber qué es lo que es el espíritu, lo que es el alma, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos tratando de decir, y que yo estoy tratando de explicar que no es más que en el fondo no es nada, que no hay nada dentro, ¿ya? No hay nada, excepto el aire que respiramos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí, cuando pillaron a este egipcio, ¿no es cierto?, que su patrón lo había dejado porque estaba enfermo, ¿ya? Lo vamos a seguir leyendo, pero eso fue lo que pasó. Dice que le dieron también, cuando lo hallaron a este egipcio, versículo 11, y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, fíjense. Le dieron de beber agua, todo lo que necesitamos nosotros como hombres naturales, hombres de carne y sangre. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasa. Y luego que comió, volvió a él su espíritu. O sea, ¿estaba muerto? No, no estaba muerto. Lo que quiere decir la escritura, el lenguaje también, como lo he dicho, lo único que está diciendo es que este hombre estaba divilucho, ¿ya? Moribundo, ¿ya? A través de, digamos, de su enfermedad que tenía, que lo vamos a ver más adelante porque estaba enfermo, y más encima flacucho, sin haber comido 3 días, entonces está totalmente debilitado, entonces está como que se está muriendo, ¿eh? Como que le falta el espíritu, ¿ya? Entonces, claro, cuando toma agua, cuando le dan agua, ¿no es cierto?, y le dan alimento, ¿no es cierto?, todos esos nutrientes empiezan a funcionar y a dar sus resultados, y el hombre se empezó a tener fuerza, a tener ánimo, y como que le volvió el espíritu, a pesar que no es que nunca se le fue, ¿ya? Luego que comió, estoy leyendo el versículo 12, le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasa. Y luego que comió, volvió a él su espíritu, porque no había comido ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, le dice David, ¿de quién eres tú y de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hace 3 días porque estaba yo enfermo. Ya. Entonces ahí usted se da cuenta que estaba enfermo. Entonces cuando le dan alimento, todas las cosas, ¿no es cierto?, el hombre recobra la fuerza, se reanima. Esto es lo mismo cuando una persona está con una, ¿cuánto se llama? Cuando la persona está muy debilucha, una anemia, ¿no es cierto? O en el caso peor, una glucemia, ¿no es cierto? La persona tiene que hacer transferirle sangre, no sé, a través de las venas, de la sangre de él, ¿cierto?, para que la persona recobre fuerza. Eso se hace mucho en los hospitales, ¿ya? Y eso es la realidad y esa es la verdad, ¿ya? Entonces no hay nada, ¿ya? El hombre solamente es un ser humano, material, no tiene ningún ser adentro. Cuando la palabra habla de espíritu ruach, está hablando del hálito nomás, del aliento. Y cuando tenemos todos los elementos que nos da la tierra, ¿no es cierto?, nuestro espíritu, es decir, nuestro ánimo cambia, ¿no es cierto?, podemos estar más vigorosos, ¿eh? Si usted se alimenta bien o adecuadamente, su ánimo está mejor, sus ojos están más brillantes, ¿no es cierto?, hay más energía y se hace un poquito de ejercicio, ¿no es cierto?, se siente más vital. Eso es todo, ¿ya? No hay nada, no hay ningún ser adentro. Entonces con esto, creo yo,
hasta cierta manera, para ser más claro que lo que estoy tratando de transmitir a este lenguaje. Siempre tengo problemas yo con el tema del lenguaje, porque siento que a veces no somos capaces de poder transmitir de forma clara, ¿cierto?, a los demás para que nos puedan a lo menos entender. ¿Qué estoy diciendo con todo esto yo en el fondo? ¿Ya? Es que estoy destruyendo, ¿ya? Porque aquí estoy destruyendo ideas y doctrinas, estoy destruyendo filosofías, ¿cierto?, creencias absurdas de que cree que tienen un ser adentro. Eso es absurdo, eso es absurdo, ¿ya? No hay ni un alma ni un ser que se sale, como dicen algunos. Por ejemplo, la enseñanza de la Kabbalah, ¿ya? Ahí les tiro una ahí para que ustedes lo piensen un poquito, ¿ya? La parte mística, ¿no es cierto?, que el hombre tiene un espíritu, un alma que se sale y que viaja por el espacio, el universo. Todas esas estupideces son puras trolas, ¿eh?, puras mentiras, ¿ya? No es así, la escritura no muestra eso. La escritura, yo se lo he estado demostrando acá, que no hay nada de eso, ¿ya? Y aquí este hombre también, ¿no es cierto?, cuando comió, volvió su alma, su espíritu, su fuerza, volvieron, ¿cierto? A David le pasó lo mismo, cuando estuvieron en guerra, dice que sacaron de un panal de miel, y dice que los hombres les volvió el alma, el cuerpo, el espíritu, les volvió la fuerza. Eso también lo pueden buscar, también aparece eso. Bueno, Primera de Reyes, capítulo, estamos llegando ya al final, así que tranquilo que ya estamos llegando al final. Primera de Reyes, capítulo 17, 19 al 22, lo vamos a leer porque es interesante también la resurrección de este joven, que era hijo de una viuda, ¿ya?, de Sarepta, de Sidón. Entonces lo vamos a leer porque es interesante también acá. Primera de Reyes 17, dije, 19 al 22. Lo vamos a leer y lo vamos a analizar. Dice lo siguiente. El niño había muerto, ¿ya? Era de una mujer viuda que había recibido a Elías, le había hecho una pieza en su hogar, etcétera, lo había atendido bien a este siervo del Señor. Entonces ella, voy a leer del 18, porque ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Le está preguntando. Él le dijo: dame aquí tu hijo. Entonces la tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamó al Señor y le dijo: Señor mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedando has afligido, haciendo morir a su hijo. Y se tendió, dice, sobre el niño 3 veces, y clamó al Señor y le dijo: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y oyó el Señor la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces acá, si usted lo ve así en forma simple, ¿no es cierto?, se ve como que el niño al morir se fue el alma. Ojo, aquí ni siquiera habla de espíritu, habla de nefte en hebreo, sería nefte, que es alma o vida. Y se fue, ¿no es cierto? Entonces cuando el niño murió, ya el niño está inerte ahí, están todos los órganos, pero no tiene reacción. Entonces cuando él lo lleva a su aposento, se echa 3 veces sobre él y le clama al Eterno, ¿no es cierto?, que le haga volver el alma. En el fondo, este tema del lenguaje, lo único que está pidiendo Elías es que el niño resucite o que viva, es todo. ¿Ya? Este es un tema de lenguaje. Entonces, ¿cómo sabemos que el niño vivió? Porque volvió a respirar, ¿cierto? Entonces Dios como que le influye el aliento y vuelve a la vida, ¿cierto? Y el niño, ¿cierto?, todo su ser empieza a reaccionar, ¿ya? Abre los ojos, empieza a ver, empieza a escuchar y se da cuenta, ¿no es cierto?, que está vivo, ¿sí? Un ánima viviente, con vida, ¿cierto?, con movimiento. Entonces, eso es todo, ¿ya? No es que bajó un ser y se le metió adentro, es un tema de lenguaje, nada más, hermano. Eso es todo, ¿ya? Y voy a terminar, y hay una pequeña reflexión y terminamos. En Salmo 104, bueno, voy a leer de un poco antes para ver el contexto. Está este hombre maravillado, este salmista, de toda la creación de Dios, ¿no es cierto?, que es maravillosa, que a mí también me maravilla. Y lo leer del 24 en adelante. Dice: cuán innumerables son tus obras, ¿ya? Le está diciendo este hombre al Señor, ¿cierto? Las obras de Dios son innumerables, no se pueden contar. Oh Señor, hiciste toda ella con sabiduría, o sea, todo tiene sentido en Dios, ¿cierto? Dios hace todas las cosas con algún propósito. La tierra está llena de tus beneficios. Obviamente, todos nosotros nos alimentamos, ¿no es cierto?, de todo lo que nos da la tierra. Piense un poquito, ¿qué cosa no venga de la tierra? Usted piensa en un auto, en esto, incluso esto. Que usted piense, esto, todo viene de la tierra, ¿ya? Por eso se lo digo todo, piénselo, pero todo viene de la tierra, ¿ya? Dice:
Cuán innumerables son tu obra, oh Señor, hiciste todas las cosas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. He allí grande, anchuroso mar, ¿cierto? Donde se mueven los seres innumerables que están, ¿cierto?, en la mar, seres pequeños y grandes. Allí están las naves, allí esté el Leviatán que hiciste para que juegue con él, ¿ya? Este es un animal que para algunos es mitológico, ¿ya? Pero sería otro tema. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Ojo, ahí tiene también la soberanía de Dios, pero sería otro tema. Les das, rugen, abren tus manos, se sacian de bien. Esconde tu rostro, se turban, dice, que si Dios, le quitas el hálito, le quitas el aliento, le quitas el hálito, dejan de hacer y se vuelven al polvo. Envía tu espíritu, o el ruaj, son creados y renuevan la faz de la tierra. Entonces leo de nuevo esta parte. Les das, recogen, abren tus manos, se sacian del bien. ¿Ya? Escondes tu rostro, se turban, le quitas el hálito, o el espíritu, si usted quiere decirlo, dejan de ser y se vuelven al polvo, se mueren. Envías tu espíritu, lo que hice con el niño, ¿no es cierto? Lo que hizo con el niño que le pidió Elías, ¿cierto? Son creados y renuevan la faz de la tierra. Entonces, conclusión. Terminamos aquí. Entonces, la conclusión de todo este tema que estoy presentando, que este es un tema nuevo, este tema nunca lo había presentado. Entonces, la criatura humana solamente es un ser animal, ¿ya? Es un ser creado por Dios, como dice la Escritura, del polvo de la tierra. El hombre está hecho de carne y sangre, tejidos, nervios, tendones y todos los órganos que a usted se le puede ocurrir y que puede estudiar. Y cada uno tiene una función, ¿ya? Y que simplemente los sentidos que Dios nos ha puesto es para comprender y concebir el mundo, ¿ya? Nada más. Y que dentro del hombre no hay nada, ¿ya? Eso es lo que estoy diciendo, no hay nada. No hay un ser dentro de otro ser. Ese es un cuento de las iglesias y es un cuento de la filosofía, ¿ya? Esa es la contaminación que nos trajo Platón, que es del 400 o 425 a.C., y sus alumnos como Aristóteles, que hablaron, ¿cierto?, acerca del alma inmortal, y por eso nuestra cultura se llama greco-romana. Los romanos se tomaron de muchas creencias de los griegos, ¿ya?, de la filosofía griega. Eso es todo. Y la iglesia también tiene este tipo de contaminaciones. Pero en las Sagradas Escrituras, tanto en la Torá como en el Tanaj y en el Nuevo Testamento, no existe esta enseñanza. El hombre, cuando muere, no le queda ningún ser vivo que se va a otro lado. Por eso que nosotros creemos en la resurrección de la criatura humana, que es carne y sangre. Es decir, el hombre muere y en el día postrero el Señor Jesús o el Mesías lo va a resucitar o lo va a revivir, como lo hizo Adonai con su Hijo, que es lo que predicaba el apóstol Pablo. La resurrección de entre los muertos, que un hombre que haya muerto, Dios lo va a volver a la vida, porque el hombre es carne y sangre. Lo va a volver a resucitar, obviamente ahora con un cuerpo espiritual, ¿ya? No estoy diciendo que va a resucitar en carne y sangre, sino que la resurrección va a ser con un cuerpo espiritual. Bien, espero que el estudio les sirva. Si les gustó, si tienen dudas, preguntas o sugerencias, lo pueden dejar abajo, ¿ya? Y quizá más adelante haga un estudio sobre esto. El tema se me alargó un poquito porque este tema no lo podía hacer, no lo podía decir menos de una hora, ¿ya? Y hay muchos textos, ¿ya? Hay muchos textos más que hay en el Nuevo Testamento, ¿ya? Pero no piensen que la persona tiene un ser dentro de su ser, ¿ya? Así que ojo eso con el tema del alma y todas esas cosas que enseñan algunas disciplinas, algunas filosofías, a mi parecer están muy equivocadas o muy ajenas de la Sagrada Escritura. Son puras pasadas de película. Siempre piense que toda inteligencia que tiene una criatura humana, ¿cierto? Esa entidad que tiene, ¿no es cierto?, en la psiqui, son puro, digamos, información que se va acumulando en el cerebro, y eso es todo. Y cuando usted llegue a viejito, ¿ya? Si llega viejito, seguramente así como se van debilitando todos los órganos, tangibles, todos los órganos se van debilitando, el cerebro también se va a debilitar y va a perder la memoria, y no va a conocer ni siquiera a sus hijos, ¿ya? No va a conocer nada, y eso no significa que el espíritu se mutó, simplemente es que su ser físico, ¿no es cierto?, sus neuronas se van a ir, a lo mejor no teniendo la vitalidad que tienen hoy día, ¿no es cierto?, entonces no van a funcionar bien el cerebro, ¿ya? Y ahí usted, bueno, puede también hablar, que otro tema, pero también está relacionado con lo mismo, ¿no es cierto?, ahí están todas las enfermedades mentales, ¿no es cierto?, la amnesia, ¿no es cierto?, la teleosclerosis, la demencia senil, las enfermedades de bipolar, etcétera, todas estas cuestiones que la gente habla, pero que son de la psique.
¿ya? No es que usted tenga un espíritu loco, nada, ese tipo de cosas, no hay nada. Bueno, espero que lo haya entendido, espero que les sirva, que Dios los bendiga mucho y prontamente estaremos con otro video. Así que un gran saludo a todos los hermanos y especialmente a nuestro amigo, ¿no es cierto?, Luis Vergara. Le doy un gran saludo aquí desde mi hogar. Espero mañana a lo mejor estar con él, si tiene algún temita, para que comparta también con los hermanos y los amigos. Que Dios los bendiga mucho y gracias. Mm-hmm.